La bitácora del role. ¡Bienvenidos a bordo del role! Una placentera travesía por los mares del podcast. ¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela! Muy buenas a todos y bienvenidos a la Bitácora del Role, capítulo número 235, donde volvemos a hacer una visita muy interesante, porque hemos amarrado en esta ocasión en el cuartel general de Future Fibers, que es la mejor empresa haciendo jarcias de este planeta. El tema viene de la visita que hicimos a Génova para asistir en directo a la presentación del Ferrari Hyper 6, ya sabéis, este increíble velero de regatas para batir récords que están pergeñando los responsables de la firma automovilística en colaboración con otro de los grandes gigantes en el mundo de la vela como es North Technology Group. Ahí están North Sails ocupándose de las velas, Southern Spars con el palo y Future Fibers con todo el tema de la jarcia. Y resulta que el cuartel general de Future Fibers en el mundo está a apenas 10 kilómetros de mi casa, aquí en Alcácer, en un polígono industrial desde donde idean los mejores cables para que los veleros de competición rindan al máximo nivel. Pues nos hemos pasado por allí y hemos charlado con su máximo responsable, con Jonathan Duval, y con, además esto ha sido una sorpresa maravillosa, con uno de los oyentes del role que trabaja también ahí en Future Fibers, porque joder, mira que me hace ilusión encontrarme a oyentes del role por ahí, y más todavía me la hace cuando son trabajadores de empresas tan punteras como estas. Por lo tanto, enseguida escucharemos la charla que mantuvimos con Jonathan Duval y con Jaime Iraizoz, que es uno de los ingenieros españoles que, aparte de escuchar el role, trabaja en este maravilloso proyecto, y enseguida compartimos con vosotros todo lo que dialogamos con ellos. Y además hoy vamos a hacer una conexión con Darío Datri, con mi socio en el Role Náutica, porque viene de hacer la Middle Sea Race. Ha navegado a bordo del White Sable, que es el barco con el que Darío dio la vuelta al mundo hace un par de años. Y vivir desde dentro una regata de 600 millas de las mejores del mundo, compitiendo en regata, la verdad es que es una auténtica maravilla, y Darío nos lo cuenta enseguida. Y Luis Fobás en la sección del windsurf, que hoy nos trae un nuevo récord de velocidad, en este caso en aguas abiertas. Enseguida nos lo cuenta. Noticias de la semana. La principal ha sido que el American Magic no va a estar en la próxima edición de Copa América. Vamos a saber en nada el listado de los equipos que se han inscrito para la próxima edición de la Copa América, que ya sabéis que va a tener lugar en 2027 en Nápoles. Y la gran sorpresa, bueno, sorpresa entre comillas, porque había ya rumores de Pantalán de que el equipo estadounidense podría apearse de esta edición, pues al final se ha confirmado, lo ha hecho público American Magic mediante un comunicado, que no va a estar en la próxima Copa América. En próximas bitácoras ya analizaremos tranquilamente este tema, porque ya se está configurando cuál va a ser el mapa de la próxima edición de la Copa. Y este fin de semana que vamos a tener competición en Badalona con la Golden Cup, que además es una cita muy interesante porque va a mezclar pruebas técnicas cortas y regatas largas, desde ayer viernes y hasta mañana domingo, que van a estar compitiendo en aguas de Badalona, y el fin de semana que viene os contaremos cómo quedan los resultados. Y además, el Real Club Náutico de San Sebastián, que acaba de anunciar que regresa una de las regatas internacionales más históricas que teníamos en nuestra vela, pero que llevaba sin celebrarse desde 1998. Se trata de la Armada Cup, que tiene salida en la localidad británica de Plymouth y llegada en Donostia, en San Sebastián. Va a zarpar el día 18 de julio de 2026. Va a tener carácter bianual y va a salir un año de cada una de las dos sedes. Un año de Plymouth, como va a ser este 2026, el siguiente en 2028 saldrá de San Sebastián. La distancia, 460 millas náuticas cruzando todo el Canal de la Mancha, y la organización a cargo de dos clubes emblemáticos y centenarios como son el Real Club Náutico de San Sebastián y el Royal Western Yacht Club of England.
Y también, recordáis que os contaba hace varias bitácoras que se está celebrando también desde hace bastante tiempo una competición de regatas virtuales, ¿no? Se ponían en contacto con nosotros los amigos del Cybersea Virtual Racing Team, que siguen con el Virtual Skipper 5, es decir, el programa que surgió con la Copa América de Valencia, que la verdad que fue un exitazo, siguen compitiendo. Tienen una regata todos los miércoles en 2 sesiones desde el 15 de enero que llevan disputándola, y además, que además ha sido muy bueno cuando lo hemos visto, han hecho un skin para los barcos del role. O sea, sale el barco del role compitiendo, además que han puesto nuestras fotos en el Génova, tanto de Darío como mía. Bueno, la verdad es que la historia es tan curiosa como maravillosa. Vamos a hacer cosas con ellos, no sé si una liga del role, pero la verdad es que el juego, yo creo que todos los que recordáis la Copa América de Valencia lo tenemos un poco metido en la sangre, con lo que ya también en próximas bitácoras del role os contaremos los planes que tenemos con esto, porque puede salir algo muy chulo. Y nos marchamos ahora hasta la redacción central de Forbes en Madrid, donde está el director digital de todas las publicaciones del grupo, incluida Nautic Magazine, como es mi querido Joaquín Torreblanca. ¿Qué tenemos esta semana como más destacado en Nautic Magazine, Joaquín? ¿Qué tal, Nacho? Hoy quería hablarte de una novela mítica que protagoniza nuestro libro de la semana en Nautic Magazine. Se trata del Cazador de barcos de Justin Scott, que la editorial Almayer acaba de reeditar en castellano. Se dice pronto, pero está considerada la novela náutica más leída después de Moby Dick. Y con razón, porque bueno, la historia arranca con un golpe de timón brutal. Una pareja navega cuando el superpetrolero más grande del mundo, el Leviatán, los arrolla y mata a la mujer. Su marido, Peter Harding, decide entonces dedicar su vida a hundir al monstruo que le arrebató todo. Más allá de la trama, lo que engancha realmente es el relato marinero. Scott describe cada maniobra, cada vela, cada decisión táctica, con una precisión que recuerda al mejor Conrad. Si navegas, obviamente lo vas a saborear palabra por palabra. Es verdad que si no, te sentirás un poco en medio de una tormenta. La traducción de Mireia Bofill es impecable y la reedición llega el 4 de noviembre. Obviamente desde aquí recomendamos leerlo antes de que vuele. Muchísimas gracias, Nacho. Un abrazo. Y ya sabéis que como siempre estáis invitados, 1, a suscribiros a la newsletter que mandamos todos los sábados, no solo con este role, sino con muchas historias más relacionadas con el mar. Para ello, elrole.com, y nos dejáis ahí vuestro mail para que os la mandemos. También podéis usar el mail para hacernos llegar todas vuestras peticiones, propuestas, dudas, sugerencias a nachogomez@elrole.com y mediante el WhatsApp en el 613-070727. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 235 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Bueno, y en esta Bitácora del Role recordaréis que hace unas semanitas estuvimos en Génova con motivo de la presentación del espectacular Ferrari Hypersail, ¿no?, que está llamada a ser la mayor bestia flotante que vamos a ver, yo creo que en los próximos tiempos, pensando en velocidad y avances tecnológicos. Y allí, en Génova, os contábamos que North Technology Group está liderando diferentes aspectos del proyecto a través de todas las marcas que tiene integradas en el grupo. Estaba Norseas con las velas, estaba Southern Spars con el tema del palo, y estaba Future Fibers con todo el tema de la jarcia, ¿no? Todos los cables que hay a bordo y que permiten que el barco y que todos los apéndices se sostengan como Dios manda. Lo que probablemente pocos sabréis, solo los que estéis muy metidos en este mundillo, es que el cuartel general de Future Fibers, donde se fabrica la jarcia prácticamente de todos los barcos de alto rendimiento del mundo, lo tenemos a apenas 12 kilómetros de mi casa, aquí en un polígono industrial de Alcácer, la Alter, polígono de estos de Esmorzaret, ¿no?, de que a las 10:30 todo el mundo abandona para comerse su barra de pan entera con el carajillo rematando, y qué maravillosa tradición tenemos ahí con eso. Y pensé, joder, ¿cómo es posible que esto no lo sepamos y lo conozcamos mejor? Entonces esta semana tomamos la decisión de coger nuestro role y de amarrar justo aquí en el cuartel general de Future Fibers para conocer un poquito mejor por qué están aquí, qué es lo que hacen y cómo al final lideran la construcción de todas estas jarcias de los mejores velores del mundo. Y estamos aquí en una sala de reuniones preciosa, hoy con el día un poco apagado porque no se ha llovido hace nada, y con un fotón de un barcazo de uno de los impresionantes veleros de los que ellos han creado la jarcia. Y tengo aquí a mi lado a su responsable, ¿no?, al responsable de este cuartel general de Future Fibers en Valencia que nosotros, que Jonathan Duval. Jonathan, muy buenas. Muy buenas. Oye, muchísimas gracias por habernos dejado adentrar, ¿no?, en esta maravilla que tenéis aquí montada. Pues de nada, bienvenido a nuestro headquarter de Alcácer. Oye, primera pregunta, ¿qué hacéis aquí? Pues es una muy buena pregunta. Te diría que
es histórico. Hemos acabado aquí por muchas razones, por muchos factores, por muchos eventos, varios eventos que han pasado, y pues ahora estamos aquí en esta fábrica grande. Tenemos aquí casi 7.000 metros cuadrados con, no sé, casi 140 y pico personas, y obviamente no empezó así, empezó mucho más pequeño. Creo que en Valencia llegamos en el año 2004, junto antes de la Copa, cuando se decidió que la Copa América viniese a Valencia, y entonces cuando Alinghi ganó la Copa América en Auckland y se decidió venir a Valencia, pues los 4 integrantes de la empresa Future Fiber entonces, que eran 4 amigos, hermanos, primos, pues decidieron venir a Valencia para llevar su empresa que fabricaba cables de filamento, de enrolamiento filamentario. Y decidieron venir aquí porque obviamente se estaba moviendo toda la industria de Auckland hacia Valencia, y encontraron una fábrica que estaba en el norte de Valencia, en Museros, y empezaron con 4 personas, empezaron a contratar gente y empezaron a fabricar cables para los barcos de la Copa América de entonces, que estaba preparándose para la Copa América de Valencia del 2007. Qué importante fue aquello, porque gracias a eso estáis aquí vosotros, líderes mundiales. Está Kim Marín, líder mundial, que tiene tanto la base de la Marina como una instalación como esta, pero en tierra firme también. Está Caponeto Huever, está Juan Cuyundian. O sea, gracias a aquella Copa América, aquí estáis gente de primerísimo nivel a nivel mundial. Hay mucha gente aquí. Y creció también con la Copa. O sea, hubo varias empresas y mucha gente que se fue formando también en el sector. Porque hay mucha gente que no sabía mucho de composites necesariamente. Y ahora hay muy buenos técnicos, muy buenos boatbuilders que han salido de ahí. Tiene todo el sentido, ¿no? Al final eran 4 neozelandeses, ¿no? Esos 4 amigos. No, eran 4 ingleses. ¿Ingleses? La empresa empezó en un garaje. El fundador de la empresa era un tal Tom Hutchinson, que algunos conocerán, pero que falleció hace unos años de un accidente grave que tuvo. Y el señor en su garaje en la isla de White empezó fabricando unos backstays de Aramid, haciendo el filament winding propio en su garaje. Como no tenía suficientes sitios, con unos amigos montaron debajo de un puente en Londres 3 contenedores alineados y empezaron a mano haciendo el filament winding de esos cables. Y empezó a crecer. Después se fueron a Auckland y vinieron a Valencia en el 2004. Entonces es origen inglés. Entonces, digamos. Esa Copa América, un poco, ellos ya, no sé si harían a todos los barcos o casi todos de los que compitieron aquí. Y hoy en día Future Fibers es, bueno, al final la marca de referencia para todo velero potente o de alto rendimiento, ¿no?, que quiere navegar en condiciones en este país. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Claro, a ver, lo que pasó es que la empresa empezó muy pequeña, como una pyme, digamos, y empezó a crecer. Era una startup, creció, y con la Copa América no todos los barcos llevan cables de Future, pero casi todos en el 2007. Y lo que pasó después es que empezaron a hacer cables para otros barcos, pues la Volvo Ocean Race, los IMOCAs, bueno, hubo muchos tipos de barcos que necesitaban esos cables, y la empresa creció, y en el 2014 nos compró North Technology Group, la empresa North Sales. Entonces pasamos de ser una empresa familiar, digamos, pyme valenciana, a parte de un grupo internacional con obviamente varias submarcas, porque obviamente la empresa Southern Sparks ya era parte del grupo entonces, y nos juntamos con varios centros tecnológicos, porque el grupo North ya tenía una empresa en Estados Unidos que se llamaba Composite Rigging, que tenían un producto que se llama EC6, que es nuestro producto estrella, digamos, hoy en día. Future teníamos la tecnología del filament winding con la fibra seca y todos esos productos, y habíamos desarrollado productos ya de solid carbon, que también nos juntamos en el 2016 con la empresa Holspars, también North Technology Group los compró, y entonces fusionamos todos los productos de rigging bajo una misma marca, que es la marca Future Fibres, que es la marca que se quedó, que es hoy en día lo que somos. Qué fuerte. Oye, ¿y qué es lo que marca la diferencia para tener una jarcia de alto rendimiento? Es decir, ¿por qué vosotros al final habéis conseguido ese nivel de excelencia y no hay mucho más mercado en este mundillo, al menos a vuestro nivel, que lo haga? ¿Qué es lo que marca esa diferencia? A ver, tenemos competidores, no somos solos aquí, tenemos muy buenos competidores. Empresas que se dedican a hacer rigging, hay unos, te diría, 5 o 6 que son potentes, pero es verdad que Future Fibres, al juntar 3 marcas potentes, hemos ganado mucha cuota de mercado y tenemos un portfolio de productos que es mucho más diversos que nuestros competidores, porque podemos abarcar varias cosas. Entonces nosotros tenemos productos más económicos, productos más caros, con mejores propiedades mecánicas o mejores propiedades de rendimiento, más aero, digamos, o cosas de esas. Y después
después podemos fabricar cables para enrollar velas, pero también para sujetar mástiles. Claro. Entonces servimos el mundo de la velería y el mundo de la estructura. Claro. Servimos los dos casos. Hablábamos al principio, ¿no?, en la introducción de esta entrevista, Jonathan, de que un poco he aterrizado aquí gracias al proyecto de Ferrari Hyper-Sail, ¿no? Fue un poco lo que me hizo levantar la ceja. ¿Cómo es la colaboración o la transferencia de conocimiento entre todos los gigantes que estáis colaborando para hacer lo que puede ser la mayor bestia que hemos visto en la historia de la vela? A ver, tú tienes 3 marcas, aquí tienes North Sails, Southern Spars y Future, pero Sí. realmente somos el mismo grupo, trabajamos con las mismas herramientas. Entonces, cuando North Sails diseña una vela con su wind package, digamos, Sí. está integrado con cómo se diseña el mástil y las propiedades de los cables, cómo reaccionarían con el palo, y entonces todo está relacionado. No es Future que diseña sus cables solito y Southern Spars que diseña, no funciona así. Nosotros trabajamos como si fuésemos un equipo en este proyecto. Para el proyecto Ferrari hay un project manager que va a llevar esto, Sí. y hay diseñadores que trabajan en conjunto, algunos para el full package, digamos, que es el Global Design, Sí. y después cuando el Global Design y los varios sail case están definidos, hay unas etapas siguientes en cada empresa. North Sails para las velas, para refinar sus velas como quieren que estén, para Southern para refinar sus mástiles como queremos que estén, y para Future para refinar los cables como queremos que estén. Y en función de la evolución del proyecto hay varias iteraciones, pues hay cosas que van cambiando. Pueden cambiar, pues podemos cambiar el tipo de cables, la forma del cable, la geometría del cable, el peso del cable si hace falta. Podemos cambiar la laminación del mástil y las propiedades del mástil para ver cómo van a deformarse en función de un caso concreto Sí. de viento o de ángulo de viento, etcétera. Y lo mismo con las velas, porque al final lo que vendemos en North Technology Group es el engine above the deck, que es el motor por encima Sí. de la cubierta. Sí, además con ese concepto mismo lo y va define todo bien. junto, porque Claro. si tú vas solo con tus cables, muy bien, vas a montar una estructura y vas a sujetarlo, pero eso no te quiere decir que va a ser eficiente el barco. Y- Tiene que estar todos los elementos juntos trabajando en conjunto. Claro, el otro día me contabas además, me resultó muy interesante el tema de las iteraciones, ¿no? Que al final lo que un poco calibra la dimensión de un proyecto es el número de iteraciones que hay, ¿no? Eso es como también lo que eleva el presupuesto, porque es el número de veces que os ponéis vosotros a trabajar en la mejora de un aspecto en concreto. Correcto. Esto pues son los ingenieros o los arquitectos que trabajan con el tema de global que llamamos. Obviamente tenemos clientes que tienen unas necesidades más profundas o menos profundas de conocer cada caso, cada lot case que pueden tener la estructura. Sí. Entonces, para un tipo de barco que quiere gastarse X, pues haremos unas cantidades de lot cases, pero puede ser que queramos ir mucho más al detalle, con muchísimo más, un estudio más refinado, digamos, y obviamente pues el coste va incrementándose cuando más iteraciones hay durante la fase de diseño. Un equipo, digamos, de regata de un crucero, pues no es lo mismo que un equipo de regata de la Copa América, Claro. y la cantidad de iteraciones que se va a desarrollar todo el sistema no es el mismo. En los casos que más iteraciones hacéis, ¿es Copa América o te recuerdas algún proyecto que digas, bueno, Bueno. que puedas contar? Porque, claro, Copa América tiene muchísimas iteraciones, sí. Lo que pasa es que se pasa mucho dentro de los equipos, no es necesariamente nosotros mismos, Vale. es trabajando con los equipos, y lo que solemos hacer con los equipos, bueno, los equipos tienen sus propios diseñadores y hacen sus iteraciones dentro del equipo, y a veces trabajan con nosotros, a veces no. Pero tenemos barcos como superiates o ketch, por ejemplo, barcos con varios mástiles, que puede haber muchísimos casos. claro, y ahí depende del armador un poco, ¿no? De a qué nivel de... Depende del proyecto, que pretende el proyecto. Si el proyecto es un proyecto con un objetivo de competición muy avanzado, con muchísimas velas o muchísimos casos de navegación, porque tú si estás en través o ciñendo, pues el caso no es el mismo, pero ciñendo con 2 velas o 3 velas o 5 velas, pues los casos varían. Entonces los lot case van variando, la estructura, la geometría va variando, y puede ser muy complejo en función del dimensionamiento del barco también. El Ferrari, por ejemplo, tendrá iteraciones infinitas. ¿O El Ferrari cómo funciona es esto? un barco muy complejo porque es básicamente una C75 un poco más grande para offshore, Hipervitaminado. hipervitaminado, correcto, con unos foils
enormes. El nivel de la geometría de los cables es brutal. Tiene unas cargas que van a ser muy, muy, muy altas por la talla del barco que es. Está alrededor de 100 pies, si me acuerdo bien. Un barco de 100 pies normal, digamos, que flota, no es lo mismo. Las cargas no tienen nada que ver. El último caso así de este tipo que tuvisteis podría ser el Scorpios. El Scorpios fue un barco muy interesante, sí, hubo el Scorpios, hubo el Baltic 111 también, que tenía esos foils en T que se iban levantando en los lados. Todos esos barcos que tienen muchos casos, pero depende del programa y depende del equipo que quieren. Porque pueden hacer más y menos, o sea, el refinamiento del programa pues depende de ellos, lo que quieran. Nosotros encantados de hacer más estudios. Tú que llevas tantos años metido en este mundo, ¿qué es lo que más te gusta de todos estos proyectos? ¿Qué es lo que más te pone profesionalmente que dices, ¡buah! A mí me gusta varias cosas. A mí me gusta, pues primero, ver nuestros productos en esas regatas. Eso es algo que a mí me da mucho orgullo. Ver nuestros equipos, nuestros ingenieros embarcados en esos proyectos. Por ejemplo, en la Copa América, no la última de Barcelona, para la anterior en Auckland, teníamos varios, pues gente de Future, de Southern, que fueron a los equipos trabajando con ellos y cuando se acabó la Copa volvieron con nosotros. En North Seas es lo mismo. Tenemos mucha gente involucrada directamente en los barcos que van a navegar con ellos y después, obviamente, pues navegar. Nos encanta navegar, claro. A todos. Yo creo que hay mucha gente apasionada aquí. Hay mucha gente que no estaría aquí si no fuese por la pasión que tenemos todos. Claro. Por los barcos, por ver esas bestias. No solo a nivel de regata, hay barcos de superiates que son brutales. Bueno, no sé si has visto el Maximus, que seguramente lo habrás visto. Ese barco es una preciosidad. Para mí es uno de los barcos más bonitos del mundo. Eso sí, necesitan 50 personas para llevarlo en regata, claro. Que eso es otro problema que tienen, pero bueno. Eso solo en fees diarios, vamos, claro, no me imagino. Habéis tenido la amabilidad de darme un paseo, ¿no?, por todas las instalaciones que hay aquí, que os lo agradezco mucho. Hay cosas que podemos contar y hay cosas que no, evidentemente, por el nivel de magnitud que hay en muchos proyectos, pero entre otras cosas hemos podido ver, no sé si era el stay más grande que se ha construido nunca. Ahora mismo estamos construyendo un cable que sería para Future el más grande jamás fabricado, correcto. Joder. Eso se va a entregar el año que viene. A ver, yo llevo 15 años en la empresa y cada 2 años tenemos un ciclo de estamos fabricando el cable más grande del mundo. Ya. Y pues cuando empecé estábamos fabricando un cable para un barco que se llama Pingjin. Sí. Y era lo más. Y eran unos cables de, no sé, eran 30 milímetros de diámetros más o menos de carbono, unos stays discontinuos, y para nosotros entonces era increíble. A los 2 años fabricamos una jarcia para un 60 metros, un sloop de Perini, el Perseus 3, que seguramente conocerás, que también era un reto brutal, teníamos que pasar una certificación, fue algo increíble. Y en paralelo, Composite Rigging, que era nuestra empresa competidora entonces, pero que ahora estamos fusionados, ellos estaban haciendo el Trip 85, que era un 85 metros, que fue la jarcia más grande hasta el día de hoy. Bueno, hasta el día de hace pocos años, porque después hicimos el Sarisa, que fue otro sloop bastante grande con Aero 6, nuestro producto aero, que fue una brutalidad, y también ahí llegamos a ser el cable más grande del mundo, y pues ahora estamos haciendo otra iteración que saldrá pronto el año que viene o el siguiente, que ya todos lo veréis. Ahí pido la exclusiva cuando se puede contar, al menos que lo contemos en el rol. No puedo ir demasiado en detalle, como entenderás, pero sí, es muy grande, es muy, muy grande. Qué bien. También me ha llamado mucho la atención, bueno, aparte de toda la maquinaria específica que incluso construís vosotros, pues claro, al final no hay ninguna empresa en el mundo que construya las máquinas que vosotros necesitáis para hacer todo esto, ¿no? El tema es la formación de la mano de obra, ¿no? Aquí tenéis artistas, iba a decir, pero es que son casi artistas, ¿no? Son artesanos que la única formación para poder llevar estos cables a ese nivel de calidad es la que le dais vosotros en la propia empresa. Claro, a ver, Future es una empresa muy particular, porque es una empresa con mano de obra muy cualificada, muy técnica, pero muy en unos procesos muy detallados. De algunos de los procesos son propietarios de la empresa, que fueron desarrollados por nosotros mismos. Entonces, obviamente, no vas a encontrar a nadie que sabe hacer eso porque lo tienes que formar. Y también es una empresa con mucha calidad, digamos, un nivel de ingeniería bastante alto.
Y es esa relación que para mí es muy interesante. Yo soy ingeniero, pero soy ingeniero de procesos, entonces me encantan las dos cosas. Y tenemos esa relación de una necesidad de mucha ingeniería y una necesidad de mano de obra que sepa hacer lo que está haciendo, con una calidad, obviamente, en relación con ello. No podemos encontrar trabajadores que van a venir aquí y van a fabricar una jarcia mañana, porque obviamente formamos todos los trabajadores que tenemos aquí. Y obviamente hay gente que viene del mundo del composite, son unos bot builders que pueden aprender cosas muy rápidas, sí, pero un bot builder no necesariamente ha fabricado una jarcia de carbono. Claro. Y nuestros procesos de fabricación están relacionados con maquinaria, porque tenemos máquinas propias desarrolladas para nuestros procesos de fabricación. Entonces, la filament winding, por ejemplo, es una máquina propia. Tenemos máquinas de encintados, que son máquinas propias. Tenemos unos montajes para meter los cables en tensión con las geometrías. Todo esto es propio y muy relacionado con nuestro equipo de diseño, de ingeniería, porque fabricar un cable tal cual no va a funcionar. Siempre tienes que estar en relación con el departamento de ingeniería. Bueno, hablando del departamento de ingeniería, una de las sorpresas más maravillosas que me he encontrado cuando vine aquí es que tenemos incluso oyentes del rol integrados en vuestra plantilla, hombre. Y, joder, no podía dejar pasar la oportunidad de al menos invitar a alguno de ellos a que se incorporara a esta bitácora, que yo no sé si le marcaría cuando empezó a escuchar este rol, pero al final se acababa aquí. Jaime Iraizuz, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Nacho? Oye, bienvenido a tu rol ya, ¿eh? O sea, esto... Totalmente. Justamente lo hablábamos antes, que yo empecé a escuchar roles con, creo que una entrevista que hiciste a Manolo Ruiz de Elvira hace mucho tiempo. Me levanto para hablar de Manolo, hombre. Y desde entonces, pues nada, todos los sábados o el día después del sábado, siempre puedo ponérmelo en el coche, pues ahí estoy pendiente de las novedades y actualizaciones del mundo naval. Bueno, tú eres gaditano y regatista, además, navegante. Sí. ¿Cómo has acabado aquí? Cuéntame. Pues mira, pues justamente un poco lo que hablaba Jonathan antes. Al final creo que casi todos los trabajadores que estamos aquí tenemos una pasión por el mundo de la vela o el mar. Y bueno, yo estudié ingeniería naval en la Universidad de Cádiz y sí era que estaba más enfocado en la parte de buques y todo también la parte militar. Y bueno, yo siempre luchaba un poco con los profesores de allí, por favor, algo de composite o algo de construcción de embarcaciones deportivas. Teníamos una pequeña asignatura, pero bueno, finalmente se quitó y ahora un poco lo quieren volver a poner. Y bueno, pues ahí aplicando, pues bueno, una chica de recursos humanos me contactó a través de LinkedIn y bueno, pues yo más contento que nadie, pues hice el proceso de selección y aquí estoy en el equipo de diseño con una sonrisa todos los días, la verdad. ¿A qué te dedicas en el día a día? Sí, bueno, al final yo estoy en el equipo de diseño y como ha explicado antes Jonathan, tenemos como un project manager que nos pasa, digamos, la información que necesita el cliente y nosotros pues lo que hacemos es primeramente hacer lo posible y sobre todo dar todos los documentos que necesita el taller para poder fabricarlo. Y al final el tema de la herencia, lo hablaba con Jonathan, ¿no? Antes, ¿no? El tema de la herencia de la Copa América de Valencia, parece mentira la oportunidad que también os está dando a mucha gente de vuestro perfil, ¿no? Regatistas, a gente que os apasiona esto y que tenéis esos conocimientos de ingeniería, que sería totalmente imposible si estas empresas no se hubieran quedado aquí por aquello. Correcto, sí. Incluso que bueno, también creo que tenemos compañeros de todo el mundo, ¿no? Tenemos compañeros de Auckland, Nueva Zelanda, tenemos holandeses, es decir, una empresa totalmente internacional, aunque tengamos la base aquí en Valencia, cada uno venimos de una parte del mundo, que yo entre comillas soy un afortunado porque en una hora en un vuelo nacional estoy en mi casa, pero que tener esto en España y sobre todo en el rol que hay muchísimos oyentes que sepan que estamos y que existimos y que somos buenos, ¿no? Qué bien. Oye, y cuando os llega aquí a nivel interno el tema como que os vais a meter con un proyecto como el Ferrari Hypersail, entre vosotros que fliparéis también como el resto del mundo, o un poco ya estáis más acostumbrados a meteros en historias de estas. Bueno, pues la verdad es muy buena pregunta. Yo sí verá que cuando aterricé en Future justamente estábamos terminando la jarcia del Baltic 111, que es Raven. El Raven, sí, ahí navega Carlos Hernández. Correcto. ¿No? Y claro, y luego justo empezamos con toda la parte de Copa América. Entonces, claro, tú vas al taller y dices, esto es Copa América. Y ¿cómo que Copa América? Esta es, sabemos lo que es Copa América y sí es verdad que los que lo vivimos, lo sentimos, se nos pone muchas veces los pies de punta viendo los proyectos en los que trabajamos y la verdad que es un gustazo que te voy a contar. Qué bien. Oye, pues Jaime, gracias, a seguir disfrutándolo y a seguir escuchando el rol, hombre, que gracias a vosotros seguimos vivos. Este seguro que no me lo pierdo. Oye, Jonathan, el de Jaime es un poco el perfil de mucha de la gente que acogéis aquí, que viene a colaborar, ¿no?, en lo que es Future Fridays hoy en día. Gente, sobre todo, que navega o que le apasiona este mundillo. O sea, alguien que no le guste navegar, supongo que debe ser muy complicado que se llegue a conseguir el nivel al que estáis vosotros. A ver, no tenemos
el 100% de la plantilla que son apasionados de la vela, pero te diría que consiguen ahí en unos meses. Ya, se les mete el veneno. Exacto. A ver, tenemos gente de todo el mundo y tiene razón Jaime, tenemos americanos, surafricanos, australianos, neozelandeses, franceses, vamos, viene por todos lados, argentinos, realmente es mundial, es muy internacional. Y obviamente mucha gente que viene de fuera pues son los apasionados de la vela. Te diría que hay más gente que son más locales, que no necesariamente hayan navegado, pero la gran mayoría lo intenta, y algunos pues que han empezado en Futures sin haber tocado un barco, ahora están navegando todos los fines de semana. Claro. Entonces, pues obviamente estar aquí, pues sí, lo tocamos de cerca. Qué bien. Pues don Jonathan Duval, muchísimas gracias por la hospitalidad. Ha sido un placer que dejarais a este humilde role, ¿no? Amarrar aquí en esta auténtica maravilla, ¿no? de la vela mundial que es Future Fibers. Y nada, que muchísimas gracias por acogernos. Pues muchas gracias a ti por venir aquí en nuestra zona en Alcácer. Y nada, pues yo enhorabuena por todo, que lo estás haciendo fenomenal. Y nada, ya nos veremos por aquí otra vez. Muy bien, ahora por el Esmorzaret, ¿no? Ahora sí que nos tocará. Correcto, exactamente. Pues muchísimas gracias. Seguimos. La bitácora del role. Bueno, y en esta bitácora del role también queríamos abrir una ventana especial para la Middle Sea Race, porque sí, la semana pasada os contaba que volvíamos a estar de enhorabuena en la vela española, porque 4 españoles habían formado parte de la tripulación del Baltasar, que al final se ha llevado la victoria en tiempo absoluto, o sea, ha sido el ganador absoluto de la regata, que eran Javier Laplaza, Simbad Quiroga, Pablo Arrarte Patán y Diego Torrado. También hemos tenido un infiltrado. Además, por culpa de eso, casi me quedo sin socio y el role náutico pasa a ser una empresa unipersonal, porque ha sido una maravillosa travesía culminada con un susto que por suerte se ha quedado en nada. En esta Middle Sea Race ha estado compitiendo, navegando a bordo de uno de los barcos del White Shadow, mi socio y mi compañero en esta aventura que es el role náutica, Darío Datri. Darío, muy buenas. Hola Nacho, muy buenas, aquí regresando casi desde el más allá. Que por casi me dejas solo, cuéntame qué te ha pasado. Bueno, vemos la regata en el White Shadow, que ahora ya no se llama más White Shadow Maritime Barcelona, se llama White Shadow y pertenece a un equipo con base en Marsella que está preparando la OGR 2027. Me invitaron a correr y bueno, con mucho gusto corrimos la regata, nos fue bien, la pasamos muy bien, pero el último día, la última noche, tuvimos un accidente. Para resumirlo, soltó la traba del tangón en el mástil y el tangón me golpeó en la cabeza muy duro, fue Mike Tyson bautizándome con una trompada. Y terminé en la cubierta, por suerte adentro de la cubierta, no afuera, porque el barco iba muy rápido. Y bueno, nada, fue un susto, buena herida. Ahora tengo un ojo negro y unos cuantos puntos en la frente, en la izquierda, pero nada más que eso, pasó el susto. Así que seguís teniendo socios. Bien, hombre, bien. Y te decía, herida de guerra, pero eso no te quita la maravilla que ha supuesto competir en una de las mejores regatas de 600 millas del mundo, que me contabas antes, hablando un poco de lo que ha sido la regata, que a ti te ha dejado fascinado. Sí, la regata la verdad que es una maravilla. Obviamente fui con mucha expectativa a partir de Malta, dar la vuelta a Sicilia en el sentido opuesto al reloj, pasando por el estrecho de Messina, luego subir hasta Stromboli, hasta el volcán, y luego Pantelleria y luego Lampedusa y de ahí regresar a Malta. La teoría estaba perfecta, la realidad es infinitamente mejor que la teoría. Es una regata espectacular, obviamente son más de 600 millas, que son las oficiales, nosotros hicimos casi 800, pero la combinación de corrientes, vientos de todas las direcciones, más la cantidad de flota y el estar todo el tiempo con unas vistas que son espectaculares, hacen de esta regata, para mí, una maravilla. No he corrido la Fastnet, debe ser impresionante, pero te diría que esta regata está, si no está primera y media. Oye, ¿cuántos ibais a bordo del White Shadow y qué hacías tú a bordo, Darío? Corrimos 10. Nosotros en la vuelta al mundo que dimos en la OGR 2023-24 éramos 12 tripulantes. Aquí fuimos 10, 2 guardias de 5 miembros. Sí. Hacíamos turnos de 4 horas entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche y luego turnos de 3 horas, guardias muy cortas a la noche para estar bien, en formato de regata. Hice de todo un poco porque la idea Charles, el capitán, cuando me invitó era tratar de, por un lado, correr la regata, pero ayudarles a entender bien las maniobras. Es un barco, como todos los barcos, bastante complejos. El Swan 57 de Sparman and Stephen es una maravilla navegando, pero bueno, hace mucha fuerza, es bastante, comparado con los barcos actuales, es
las tensiones son una brutalidad. Así que hice un poco de proa, hice palo, hice cockpit, obviamente también timón, y la idea era esto, dar un poquito de instrucciones al equipo para terminar de comprender las maniobras. El equipo, la mitad eran navegantes, la otra mitad son tripulantes que están empezando a formarse para dar justamente la vuelta al mundo. Es más o menos el mismo proceso que cuando armamos el equipo español-francés con base en Barcelona para la OGR 2023, en donde hay que practicar mucho en el barco, obviamente. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a bordo, Darío? A mí me gusta mucho, la prueba me gusta mucho también la timoneada. Esta vez no hice nada que tuviera que ver con táctica y estrategia. En la OGR sí. Yo llevaba el tema de radio y clima, entonces con el navegante y el capitán trabajamos mucho en eso, pero estuve muy, muy contento. En el momento del accidente estaba en las cercanías del palo trabajando todo lo que es la maniobra del tangón. Sí. Bueno, el accidente después hizo eso, que se rompiera una trabita, pero te diría que como a todo el mundo le gusta mucho el timonear, pero luego las maniobras en este barco son muy, muy interesantes, muy interesantes. Tenés que estar tocando todo el tiempo, un barco que navega muy bien, es una obviedad decirlo, pero navega muy bien. En ceñida, este barco, en un momento con 7 nudos íbamos navegando a 4 y pesa 23 toneladas y cuando se pone en marcha tiene un formato, digamos, en donde con un yankee, una trinqueta y la mayor a tope, el barco ciñe espectacularmente. La genoa de este barco es un genoa muy grande con un tope de 12 nudos, 13 nudos la tenés que bajar, entonces es muy pesada, no tiene enrollador, vas con garruchos, entonces, bueno, se trabaja mucho a bordo. Oye, me contabas también al principio que habéis tenido todo tipo de condiciones, ¿no? Vientos muy cambiantes. ¿Cuáles han sido las condiciones extremas, tanto de mucho viento como de poco? Porque creo que incluso las corrientes y los remolinos os han jugado alguna que otra pasada. Sí, la verdad parecía que estábamos recorriendo el texto de la Odisea de Homero, porque cuando salimos y al rato empezó a llover, tuvimos 20 horas seguidas de lluvia muy torrencial. Los vientos en algún momento tocaron los 30 nudos, pero bueno, vientos mayormente de upwinds, así que íbamos ciñendo, mucho borde hasta llegar al estrecho de Messina. Sí. Luego se cortó a la altura de Siracusa, se cortó la lluvia y empezó una ceñida muy lenta, con muy poco viento en el estrecho, pero al llegar a Messina, que fue la madrugada, si no me equivoco, del lunes, se produjo, en algún momento íbamos muy despacito, apuntando al estrecho, y empezamos a sentir un ruido de agua, algo que sonaba, no sabíamos qué era, y era la corriente que estaba cambiando, estaba entrando la corriente del norte hacia el sur, sí. Entonces el agua parecía que hervía, y se armaron unos remolinos, tal cual Homero lo menciona, lo pone ahí al pobre Ulises a tener que elegir entre sacrificar sus marineros con el monstruo de 6 cabezas, o perder el barco, y él elige sacrificar a sus marineros, cosa que por suerte acá no pasó, pero quedamos atrapados en un remolino con el Dasher, que es un barco de la Marina Británica. En un momento éramos 2 barcos, uno de 57 pies, el Dasher debe tener por el estilo, un poco menos, en un remolino a 5 o 10 metros de distancia, navegando para atrás, y vamos, el remolino nos llevaba muy, muy lento, porque no había nada de viento, así que el remolino nos llevaba muy despacito, pero si alguien entra ahora al tracker de la Middle Sea Race y pone como barco White Shadow, sí. Va a ver que hay un lugar en donde hay como un 8 que dimos 2 vueltas, finalmente nos tiró a nosotros para uno de los lados, al Dasher para otro de los lados, y dejamos el estrecho navegando marcha atrás. Fue alucinante eso, y luego, bueno, la llegada a Stromboli fue muy impresionante. Lamentablemente ahí rompimos el asimétrico, así que el resto de la regata corrimos sin asimétrico, y llegando a Stromboli lo mismo, se encalmó mucho el viento, así que estábamos unos cuantos barcos de noche, viendo el volcán que cada 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos explota. Entonces era surrealista ver a la noche la llamarada que aparece y escuchar el boom cada 15 o 20 minutos. Así fue casi toda la regata. Cuando llegamos a Palermo también fue mucho más ventoso, así que fue muy interesante esa aproximación a la costa. Y luego navegamos bien hasta Pantelleria. Y en la aproximación a Lampedusa tuvimos un llamado de radio porque había un barco con unos 40 personas que estaban, bueno, desde África intentando cruzar en un barco que estaba a la deriva. Nosotros estábamos un poco lejos, a más de 30 millas, pero finalmente fue asistido por SOS Mediterráneo. Y a las 3 horas, 4 horas, ya con Lampedusa a 2 millas, 3 millas, de repente vimos un barco, unos cayucos, pero el barco estaba abandonado. Uno de los tripulantes nuestros dijo que pueden llegar a meter 200 personas ahí. Yo no sé cómo meten 200 personas. Y estaba a la deriva. Es muy impresionante estar en Lampedusa y ver
que eso que parecía una excepción es cotidiano, 2 veces por día, 3 veces por día. Había un viento que venía de África para acá, entonces, por lo que nos dijeron, es natural es más normal que se... Y para terminar, ya de entre Lampedusa y Malta, el golpazo a la noche, así que la regata tuvo de todo. Muy bien, pues que te quiten lo bailado. Muchas gracias por compartirlo con nosotros y por suerte seguimos, ¿no?, en la pelea. Bueno, Nacho, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia de la Bitácora del Role. Un abrazo grande. Un abrazo, seguimos. La Bitácora del Role. Aloha, Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más. Ya sabéis que dicen que no hay 2 sin 3, pero esta vez Nacho y yo estamos separados. Nos juntamos la última vez para el Valencia Boat Show, donde tuvimos el congreso de escuelas de vela con más de 30 escuelas que estuvieron, más de 60 entre directores, técnicos, jefes de monitores, presidentes, donde dimos los gallardetes azules, que es nuestra certificación medioambiental junto con ADEAC a 33 de las 44 escuelas que tenemos homologadas, y donde nos juntamos para ver un poco cómo ha ido la temporada y plantearnos objetivos de cara a 2026. La red de escuelas está muy viva y vamos a seguir trabajando muy duro desde la federación. Pero nosotros aquí venimos a hablar de windsurf, y esta semana parecía que no íbamos a tener mucha actividad, pero sí que ha saltado un poco la noticia que había pasado más inadvertida, o con el Wave World Champion de Mar Parés se nos había quedado un poco más atrás, y es que se ha batido el récord de velocidad en windsurf en mar abierto. Ya sabéis que tenemos como 2 clasificaciones. Una sería la clasificación absoluta de velocidad encima de una tabla de windsurf, y otra tendríamos la que pasa en mar abierto, que es un poco, digamos, más auténtico. Cuando hablamos de mar abierto, vamos a pensar que no estamos hablando que nos vamos en medio del mar y empezamos a batir récords, ponemos 2 boyas a 500 metros y vemos a ver qué pasa. No, eso se hace pegadito a la orilla para evitar que haya mucho chopis. Suele ser spots con viento terral y suele ser spots donde el viento es muy fuerte. Hemos batido récords de ese estilo en Tarifa y hemos batido récords en Fuerteventura. Yo recuerdo un run de Beyond Dunkerbeck pasando a 43 nudos en la playa de los Lances, en el campo de fútbol que se llamaba antes, en Tarifa, que era un spot brutal para esto, hasta que llegó el boom urbanístico. Empezaron a hacer apartamentos relativamente cerca de la playa y el viento empezó a ser racheado y se fastidió el invento. Así que, pues bueno, el progreso hay veces que tiene estas cosas. Pues ahora mismo Cédric Bordes, francés, ha batido en Almanar, en el spot de La Palme, el récord del mundo con 47,6 nudos sobre 500 metros. Esos son unos 88 kilómetros por hora. Es una auténtica barbaridad. Está muy bien, y él lo que dice es que las sensaciones es que iba muy rápido, se notaba muy bien y que está muy contento. Al final aquí lo que se nos junta es que él lo quiere mirar para ver si puede batir ese récord también en el canal, en Luderitz, porque en Luderitz se suele ir entre 8 y 10 nudos más rápido. Recuerdo esos récords de Pascal Maca en el 86, que hizo en Fuerteventura 38,86 nudos. Fijaros que hemos subido unos 10 nudos de velocidad de esos récords de los años 80, de principios de los 90, que a pesar de que el material ha ido evolucionando, fijaros que ya se iba muy rápido en aquella época. Son marcas que son muy difíciles de mejorar y se siguen mejorando poco a poco. Entonces ahí hemos de ver, pues, que en mar abierto tienes la cosa de que hay mucho más rozamiento, que el viento no es tan limpio como podamos encontrarnos en un canal como pueda ser primero Saint-Marie-de-Lemer, que también estaba en Francia, o como Luderitz, que lo tenemos en Namibia. Podéis buscar el enlace al vídeo. Yo, si puedo, cuando Nacho os lo publique, os retuitearé o repostearé, o como se diga ahora, el vídeo con el enlace para que también lo podáis ver y que veáis lo rápido que ha ido Cédric, y que esto es una pasada también. No solo hay diversión en olas, en agua plana, también puede ser muy divertido. Nos vemos la semana que viene. Un abrazote a todos. Y con Luis Faguas nos marchamos como siempre. Regresaremos la semana que viene en una nueva edición de la Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.